Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Hoy estoy con buena compañía. Me acompaña aquí mi compañera de trabajo, Lisette Fleck. Con ella hemos dado muchísimos cursos ya aquí en la Universidad Francisco Marroquín y vamos a estar hablando de preguntas, como siempre. Y quisiera empezar pidiéndole a Lisette de dónde nació esta idea de hacer este episodio sobre preguntas, por qué fue que decidimos hacerlo. Adelante, Lisette. Ok, buenos días. Estamos con Leonel dando un curso que se llama Libertad en Acción, donde tenemos estudiantes de diferentes carreras que no necesariamente se conocen unos con otros y queríamos hacer una actividad diferente como para crear un poco de interacción entre ellos y que se conocieran un poquito más para después poder elegir compañeros de trabajo. La actividad básicamente era cada uno escribir una pregunta que le ayudara a conocer algo más de sus compañeros. Pero la premisa fue, no vamos a preguntar cosas básicas como qué color te gusta o qué estudias. No, queremos que sean preguntas profundas que de verdad te ayuden a conocer algo más a la persona. Y el resultado, la verdad, fue bastante interesante. Tuvimos 14 estudiantes y sus preguntas fueron muy buenas preguntas realmente porque lograban captar algo que no necesariamente uno pregunta normalmente a las demás personas para conocer. Exacto, y algo bien interesante es que las preguntas no se repitieron, es decir, cada quien pensó una pregunta diferente. Bueno, habían un par quizás sobre las vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, eso es normal, pero en general tenían enfoques diferentes, o sea, habían 14 preguntas diferentes. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que fuimos haciendo entonces ya el ejercicio? Porque Lisette fue la que lo organizó. El ejercicio consistía, dividimos a la clase ya que tenían su pregunta, las colocamos alrededor del salón y dividimos a la clase en dos grupos, los azules y los rojos. Primero, los azules se levantaron y escogieron una pregunta cualquiera que no fuera la suya. Y luego los rojos tenían que buscar una pareja de los azules para responder juntos a esa pregunta. Y hicimos esa interacción, creo que 4 veces. Por lo menos, sí. Entonces, y rotaban. Cada vez tenían que escoger una pregunta diferente y una pareja diferente. Entonces, logramos que hubiera, creo que no se repitió ninguna pareja. Exacto. No hubo, digamos, que dos personas coincidieran dos veces con preguntas diferentes. Hubo preguntas que eventualmente las repitieron, pero con otra pareja. Entonces, eso nos da respuestas probablemente diferentes. Y bueno, algo interesante de esa dinámica ese día fue que había que pararlos, ¿verdad? Porque obviamente, como por ejemplo, ahorita a Lisette y yo le puedo hacer una pregunta, Lisette me puede hacer esa misma pregunta y yo contestarle, pero contestamos y ahí termina todo, podría parecer. Pero no, ellos continuaban la plática, esas preguntas les permitían indagar un poco más, tal vez seguían el hilo, preguntaban algún detalle, o sea, hubo interés auténtico de los alumnos por irse conociendo en con esa dinámica. Y otra cosa interesante fue que la primera ronda de preguntas, eh, el tiempo fue más corto. Conforme iba avanzando las rondas de preguntas o las iteraciones, ellos mismos necesitaban más tiempo para platicar con el compañero. Entonces, eso también fue un resultado interesante porque como que al avanzar con las preguntas se fueron interesando más por saber más cosas de los demás. Y creo que también los estudiantes que respondieron una misma pregunta en dos rondas diferentes con diferentes compañeros, lograron en la siguiente ampliar su respuesta y probablemente enfocarla de diferente manera, tal vez los hizo reflexionar un poco más sobre sus respuestas. Bueno, eso también es súper interesante, es decir, si uno agarra la misma pregunta la segunda vez, ya primero vas a tener una mejor idea de qué responder. Y segundo, también qué esperar de la otra persona que va a responder, tal vez para
tirarle un poco más la lengua, como dicen, ¿verdad? Y seguir el hilo de la conversación. Interesante esto. Y digamos, ahora nosotros en nuestro caso, pues lo estábamos haciendo porque teníamos alumnos que venían de diferentes facultades, de diferentes programas, de diferentes carreras. Y esto, ¿tú crees que sería bueno hacerlo en cualquier curso? Creo que sí, valdría la pena si lo que queremos es crear una interacción real, que se conozcan, aunque creo que también este tipo de dinámica con un grupo muy grande sería un poco más difícil. Creo que con un grupo entre 10 y 14, 16 sería lo máximo que podríamos manejar para que de verdad fuera efectivo y pudiera haber una interacción real, ¿verdad? Con los demás. Es un buen punto, es un buen punto, digamos, porque tú decías, bueno, para que ellos pudieran después elegir con quién trabajar, saber con quién tienen afinidades, de gustos o de porque contestaron la pregunta de la misma forma o encontraron ahí cosas en las que coinciden, ¿verdad? Para poder uno elegir con quién va a trabajar después es bueno que se conozcan. Y quizás uno diría, bueno, pero si ya se conocen de años porque han estado en la misma carrera, no es el caso que teníamos nosotros, sino que han estado en la misma carrera y han llevado ya clases juntos, les ha tocado trabajar juntos, pero se me ocurrió ahorita que tú decías esto, que digamos también puede ser buena idea que alguien conozca a alguien con quien no ha trabajado, porque tal vez uno tiene la idea, pues chica, vengo trabajando con mi grupito de 4 o 5 estudiantes todos los cursos de la carrera, pero ¿qué tal si me conviene tal vez conocer a alguien más, conocer al resto de mis compañeros? Tal vez no me, yo sé el nombre de una persona, pero no sé más cosas de esa persona. Entonces, esta dinámica puede ayudar también, ¿verdad? Y tú decías que, bueno, que funciona mejor con grupos no tan grandes, entre 10 y 14 personas, entre 10 15. Obviamente, eso es lo ideal, pero ¿te animarías a hacerlo si tuvieras un grupo, por ejemplo, de 20 o 30? Pues creo que sí, aunque probablemente las rondas de iteración fueran menos, ¿verdad? O tal vez podríamos intentar hacerlo no en parejas, sino en grupos de tres, tal vez, para que diera chance de que se repitiera la dinámica por lo menos unas 3 veces para que cambiaran de pregunta. Buena idea. Y algo que tal vez introduciría, si por ejemplo, ¿qué te parecería eso, verdad? Si por ejemplo tenemos un curso en el que ya los alumnos ya se conocen de antes. Y entonces ahora queremos que conozcan, pero que conozcan a otros estudiantes con quienes no han trabajado tanto. Entonces, ¿qué tal introducir algo como, por ejemplo, en lugar de que ellos elijan la pareja con la que van a ir a hacer el ejercicio, que sea al azar, por ejemplo, para que haya más chance de que a alguien que nunca ha trabajado con otra persona, pues le pueda hacer esa pregunta? Creo que sería buenísimo probar y hacer el experimento, ¿verdad? Porque sí, uno es la forma en que lo obligan a salir de su zona de confort, de Ajá. buscar a sus compañeros o trabajar siempre con las mismas personas. Tal vez al hacerlo al azar debería de obligarlo un poquito a uno a conocer a alguien más. Excelente. Algo que recuerdo también de ese día fue que una de las indicaciones que le dimos es que no fueran preguntas demasiado largas, ¿verdad? Que no fueran Sí. preguntas muy complicadas, sino que fueran preguntas sencillas, pero al mismo tiempo profundas, como tú decías, que fueran personales, ¿verdad? Yo creo que es importante dar esa indicación al inicio, porque si la pregunta es complicada, pues la respuesta también va a costar encontrarla, la conversación no va a fluir. ¿Tú crees que eso afectó ese día? Creo que el hecho de dar las instrucciones claras desde el principio de cómo hacer una pregunta, de qué tipo de preguntas queríamos, eh, los hizo pensar Ok. en primer punto, ¿verdad? Porque los hizo pensar en una pregunta que realmente cumpliera con las expectativas. Ajá. Me imagino que también por el hecho de, ah, no, si los demás van a preguntar así, yo también tengo que llenar esa expectativa, ¿verdad? Es un buen punto. Primero. Ajá. Y segundo, creo que las instrucciones claras ayudaron a que las preguntas realmente cumplieran el objetivo, ¿verdad? Y salieron preguntas bien interesantes como, por ejemplo, ¿qué actividades son las que tú disfrutas aparte de la universidad? Planteado de esa manera, ¿verdad? Entonces no era como preguntar qué hobbies tienes, no, es qué actividades disfrutas, ¿verdad? Exacto.
Y la forma en que plantearon las preguntas fue bastante interesante, pero creo que todo venía de una buena instrucción de cómo hacer la pregunta. Ok, bueno, aquí tenemos ya un punto que creo que es importante porque platicábamos con Lisette antes de empezar la grabación de que nos gustaría que este video le ayudara a los profesores que quieren hacer esta actividad también en sus clases, ¿verdad? El primer día de clases o la primera semana de clases, ayudar a que los estudiantes se conozcan y que formen mejores equipos a la hora de estar haciendo trabajo en equipo, trabajo en grupo, etcétera. Entonces, esta parte que acaba de decir Lisette es clave. Dar las instrucciones claras, decir qué tipo de preguntas son las que queremos. Pero otro detalle que también me gustó mucho de cómo Lisette planteó el ejercicio ese día fue que escribieron las preguntas en post-its, ¿verdad? Si quieres, cuéntanos un poco más de esa parte. La idea es que cada uno escribió su pregunta en un post-it de colores y para que fuera llamativo, ¿verdad? Pero no podían ver las preguntas de los demás. Ajá, Y al ser en post-it nos dio el chance de que se pegaran en diferentes partes del salón. Entonces esto también, el hecho de tener que levantarse, el hecho de tener que recorrer el salón, también hace que la actividad sea un poco más dinámica, ¿verdad? totalmente, sí. Porque hacía que la gente, al momento de cambiar de pregunta, también cambiara como un poquito, ¿verdad?, de ambiente. Es decir, no había estado en aquella esquina, había estado en esta parte donde está el pizarrón, pero me movía, entonces estaba en otro lugar, estaba como empezando de nuevo. Entonces, esa fue también una parte bonita. Y además, creó como una especie de feria de preguntas, porque los alumnos, el equipo azul era el que elegía las preguntas, ¿verdad? El equipo azul tenía que levantarse e ir a buscar una pregunta y entonces tenía que hacer como el recorrido, la galería de preguntas primero, ¿no? Y entonces ahí iba, pues, enterándose de las preguntas, eligiendo una y también eligiendo una zona de la clase para trabajar con su compañero. Y cuando hablábamos de las instrucciones, ¿verdad? Creo que también fue valioso el hecho de, sí les dimos ejemplos de qué preguntas no hacer, Ah, porque les dijimos, por favor, no vayan a preguntar cosas básicas como qué color te gusta o qué hiciste en tus vacaciones, sino que sean preguntas realmente un poco más profundas que le ayuden a conocer a los demás. Entonces, solo el hecho de decirles, miren, este tipo de preguntas no es lo que queremos, ajá. los hizo pensar. Exactamente, ¿verdad? Sí, que fueran preguntas personales, no preguntas impersonales como, pues, no sé, ¿dónde naciste? Bueno, pues eso ya es un poco personal, pero tal vez algo un poco más que vaya a los gustos, que vaya a la forma de trabajar de la persona, o, por ejemplo, algo que salió fue, ¿por qué estudiaste la carrera que estudias? ¿Verdad? Es decir, esas ya son razones bien personales y cuando le preguntamos eso a una persona, aprendemos mucho sobre ella, ¿verdad? Por los gustos que tiene, tal vez el ambiente familiar en el que creció o las cosas que le gusta para trabajar, etcétera, ¿verdad? Ese detalle de dar como ejemplos de las preguntas que no queremos y decir las características que queremos en las preguntas, creo que es también bien importante. Y también les hicimos mucho énfasis en que las preguntas que hicieran tenían que tener una respuesta elaborada, no podía ser una respuesta de un monosílabo de sí, no, o rojo, verde, o los dulces, o no, tenía que ser una respuesta elaborada, que diera chance a que la persona pudiera explicar su respuesta. Así es, o sea, una pregunta abierta que diera chance de explayarse. No podría ser una pregunta de ¿en qué año estamos? O ¿Verdad? de selección múltiple, ¿te gusta el rojo o el azul? No. Sí, ¿verdad? Sí, algo así, pues no, ¿verdad? Porque eso no propicia la plática, no propicia el abrirse. Y al mismo tiempo también tenía que ser, pues, bueno, preguntas respetuosas, ¿verdad? Porque tampoco íbamos a preguntar algo como, no sé, algo ya que fuera como impropio preguntar en ese momento de la clase, ¿verdad? Pero, en fin, eso creo que lo comprendieron bastante bien los Sí, estudiantes. el hecho de que fueran preguntas personales en el sentido de conocer a la persona, pero no preguntas invasivas que fueran a causar incomodidad en una persona para contestar, ¿verdad? Exacto. Fue muy agradable durante el proceso ir viendo cómo se cambiaban, seguían las instrucciones del ICET, le decía, ahora busquen otra persona, ahora tal y tal cosa, ahora el equipo rojo elige la pregunta, ahora cosas así, ¿verdad? Claro, cada profesor puede hacer sus variantes, pero como le digo, sí fue bien agradable de repente ver
por ejemplo, a un chico y a una chica platicando que uno tal vez no se habría imaginado que iban a poder platicar y que su plática iba a resultar como tan entretenida de tenerla, ¿verdad? Ahora, algo importante aquí es cómo parar ¿cómo se llama? La actividad, ¿verdad? Primero los cambios que tú hacías y luego ya el cierre de la actividad. ¿Algún consejo que nos pueda dar en ese sentido? Bueno, en un principio pensé en poner tiempo para responder las preguntas, pero después dije yo no, tal vez eso los coarta un poco de seguir platicando, ¿verdad? Creo que el corte del tiempo se fue dando en función de lo que se ve, Ah, ¿verdad? Digamos, la primera vez eran 7 parejas, entonces veía que 4 ya habían terminado, entonces ya, cortemos, ¿verdad? En la siguiente vez se tardaron más en terminar, entonces cuando ya ve que uno que ya van 3, que ya van terminando, bueno, cortemos y sigamos, ¿verdad? Creo que el hecho de que fuera el tiempo abierto, ir cambiándolo según la interacción que uno veía, eh, mejoró a que fuera bajo presión con un tiempo, ¿verdad? es un buen punto, ¿verdad? O sea, tú de alguna manera observabas el ambiente y veías qué tan enganchados, podríamos decir, que están las parejas que están haciéndose preguntas y contestando. Si ya no estaba digamos, la conversación así viva y ya no estaban discutiendo o ya no estaban hablando, pues entonces sabíamos que ya era el momento de cambiar, Ujú. ¿verdad? Ok, y bueno, algo que resultó de esto es que ahorita, bueno, en nuestro curso con solamente 14 estudiantes paramos con 3 equipos, formando 3 equipos. ¿Y tú crees que tuvo influencia en la forma en que se formaron los equipos? Yo creo que sí, porque al ver los equipos vimos que quedaron bastante variados. Muy pocos quedaron con sus compañeros de carrera, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cierto? Eh, Creo que sí ayudó un poco, ¿verdad? El que se pudieran conocer y que conocieran un poco más de los intereses de cada uno para formar equipos. Entonces, creo que nos ayudó a que fueran unos equipos conscientes, ¿verdad? Porque tampoco quisimos que los equipos fueran formados por nosotros así como a dedo, Ah, sino que ellos escogieran su equipo, pero sobre la base de conocer a alguien. exacto, o sea, digamos, esta idea o esta práctica de que ellos solitos formen sus equipos, a veces uno piensa, bueno, pero es que entonces van a elegir al que con el que siempre han trabajado o a su mejor amigo, o etcétera, pero al hacer un ejercicio como este, te da como otra perspectiva, te permite decir, bueno, a esta persona tal vez nunca había trabajado con ella, pero ahora descubro que es interesante, que tiene intereses que me llaman la atención, que quizá me gustaría trabajar con esa persona y hasta puede ser que la busque a la hora de formar el equipo. Y creo que también el contarles a ellos cuál era el objetivo de la actividad, ¿verdad? Porque desde el principio les dijimos, miren, el objetivo es realmente que se conozcan. ¿Y por qué queremos que ustedes se conozcan? Es porque creemos en que ustedes son libres de escoger, dependiendo de eh, su propio criterio, pero les queremos dar herramientas para que ustedes conozcan a los demás y después su elección de equipo sea más consciente y sea más abierta a poder trabajar con otras personas. Qué buenísimo. Yo creo que aquí han ido saliendo varios elementos que tú has mencionado. Ahorita mencionaste uno clave que es dar el objetivo de la actividad, ¿verdad? Es decir, ¿por qué queremos hacer esta actividad? Y tomemos en cuenta que, aunque uno podría decir, no, pero es que en el curso que yo voy a dar un semestre, ya todos los alumnos se conocen porque ya llevan la misma carrera por varios años y ya han estado en un montón de cursos juntos, pero siempre sucede, seguro ustedes no me dejarán mentir, que siempre sucede que hay alumnos que dicen, no encontré con quién trabajar, ¿verdad? Y siempre están como Siempre hay soncos. uno que se queda solo y puede trabajar solo. Sí, exactamente. ¿Qué pasa con ellos? Es decir, pareciera que no encontraron un equipo o que esa idea que tenemos de que no, ya tienen formados sus equipos porque han estado en la carrera juntos tanto tiempo, tal vez no es tan cierta, ¿verdad? Tal vez estos alumnos que tienden a trabajar solos probablemente no han sabido cómo darse a conocer, cómo hacer que sus compañeros vean lo valioso que ellos pueden ser para un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces creo que tal vez esto los ayuda saliendo de su zona de confort a darse a conocer también.
Buenísimo, exactamente. Creo que has hecho un argumento muy bueno para hacer esta actividad al inicio de casi cualquier curso, ¿verdad? Y la podemos resumir entonces con algunos de los tips que tú has ido dando. Primero, dar el objetivo, decir por qué queremos hacer esta actividad. Segundo, dar instrucciones claras, es decir, dar ejemplos de las preguntas que queremos, ejemplos de las preguntas que no queremos, ¿verdad? Sobre todo de las que no queremos, porque ellos pueden ahí elegir las que sí queremos, hablar sobre el respeto, no hacer preguntas invasivas, y luego formar los dos equipos, el rojo, el azul. Bueno, claro, ustedes pueden hacerlo Pueden con ser la... tres, cuatro equipos y ir rotando de diferente manera, o Exacto. podrían tal vez introducirse no solo las preguntas que generan los alumnos, sino introducir algún tipo de pregunta de las que nosotros queremos saber de los alumnos. Qué buena idea, sí. Es decir, si el profesor tiene, digamos, tiene pena de que se van a repetir muchas preguntas o de que los alumnos tal vez no se les va a ocurrir una pregunta, puede poner sus propias preguntas, dos o tres también ahí entre esta galería de preguntas, ¿verdad? Y para la parte práctica, llevar los post-its, hacer llevar una buena provisión de post-its primero y estar en un salón que te permita colocar los post-its alrededor y ya de nuevo, para la parte práctica, estar pendiente a cómo está el ambiente de discusión entre ellos, ¿verdad? Cómo están, si la discusión están enganchados todavía, si están hablando y compartiendo, o si ya bajó un poquito la energía, pues entonces es el momento de cambiar. Y también uno escucha las cosas que ellos platican, ¿verdad? Entonces uno se puede dar cuenta si estoy cumpliendo el objetivo que yo perseguía, de que ellos se conozcan, o si simplemente están pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, si en algún momento tengo que intervenir y decir, ok, retomemos las preguntas o volver a centrar al grupo, también creo que es válido. Exacto. Bueno, y algo interesante que se me olvidaba de que hicimos ese día, y es que como obviamente no todas las preguntas van a estar en uso al mismo tiempo, eso nos permitió ir recorriendo nosotros e ir viendo las preguntas, ¿verdad? Porque recuerden, los alumnos habían escrito las preguntas y las habían puesto ahí. Nosotros no se las habíamos dado. Entonces pudimos ir viéndolas y la verdad es que vimos primero cuáles eran los intereses de ellos y también pudimos apreciar lo bueno que eran las preguntas. Entonces creo que es algo que también vale la pena que cualquier profesor que haga esta actividad también lo haga. Es decir, que se tome el tiempo de recorrer el salón, ver cada uno de los post-its, qué está preguntando la gente, ¿verdad? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué respuestas probablemente estaría esperando? ¿Qué le interesa saber de sus compañeros? ¿Verdad? Ese creo que también es un ejercicio bueno para uno como profesor conocer a los estudiantes, ¿no te parece? Creo que es buenísimo, ¿verdad? Porque uno los ve en función de notas. Porque la verdad es que eso es lo que uno puede ver, ¿verdad? O el que participa en clase, o el que entrega el trabajo antes de tiempo, o el que no completó el trabajo, ¿verdad? Pero lo ve como estudiante. Sí. El aprender a verlos un poquito más como la persona individual que son cada uno, también lo ayuda a uno a formarse una idea de cómo puedo ayudar más a este estudiante para que forme un mejor equipo, para que mejore su nota o para que se dé a conocer. Creo que también es valioso. Y otra cosa creo que es importante es al cerrar la actividad, el reconocer eh, delante de ellos que sus preguntas fueron buenas. Ok, ese es un excelente punto. También, de nuevo, para la parte práctica de cómo hacer el ejercicio, hacer una pequeña reflexión sobre las preguntas que ellos hicieron, ¿verdad? Y reconocer que, miren, tuvimos buenas preguntas, me gustó cómo lo hicieron, me pareció muy bien que sus preguntas fueran de este tipo, la interacción con sus compañeros, como para motivar el hecho de que lo hicieron bien. Exactamente, para, digamos, darle confianza a los estudiantes y decirles, bueno, estamos trabajando con un profesor que reconoce nuestras cualidades cuando hacemos una cosa bien y nosotros también somos capaces de hacer cosas bien, ¿verdad? Así es que buenísimo. No sé si quieres comentar algo más. Creo que hemos dicho lo básico, ¿verdad? Esa es nuestra idea, nuestra percepción y nuestra experiencia de cómo salió la actividad. Eh, Partiendo de preguntas para lograr otro objetivo, ¿verdad? Partimos de preguntas buscando que los alumnos se conozcan y puedan hacer los equipos, ¿verdad? Pero creo que esto puede aplicarse a otras cosas, ¿verdad? A otros ¿Cierto? ejercicios, no solamente
para formar equipos, ¿verdad? Podría ser una dinámica de rompehielo para que se conozcan antes de una presentación o qué sé yo, puede ser para Sí, muchas otras cosas. en ambientes empresariales podría funcionar también, digamos, en un congreso o estamos haciendo una reunión de, no sé, de principio de año en una empresa con tantos empleados que no se conocen, podría funcionar también, O ¿verdad? cuando tenemos alumnos de primer ingreso, que a veces con los alumnos de primer ingreso vienen muy jovencitos y traen expectativas diferentes y o les cuesta integrarse a un equipo o dentro del grupo para que se sientan cómodos para poder después participar o hablar. Eso. Bueno, y algo que tal vez se nos olvidaba, Lisette, es que dentro de las instrucciones también hay que decir, bueno, escucha la respuesta de tu, de tu compañero, ¿verdad? Es decir, si haces la pregunta, escucha la respuesta y luego el cambio. Ahora tu compañero tiene que hacer la pregunta y tiene que escuchar tu respuesta también. Y también el hecho de que cuando haces la pregunta, tiene que ser una pregunta que tú estarías dispuesto a responder. Eso, Porque si tú haces una pregunta que es complicada, que es demasiado personal y tú no estarías dispuesto a responder, no la hagas. ok, qué buenísimo eso. Sí, ese es un tip excelente. Sí, entonces al momento de dar las instrucciones, como decía Lisette, claridad en las preguntas, respeto en las preguntas, pero es aplicar ese criterio que acabas de decir, ¿verdad? Si es una pregunta que yo no estaría dispuesto a contestar, tampoco la voy a hacer, ¿verdad? Buenísimo. Muy bien, bueno, y si acaso puede darse el caso de que al estar recorriendo el profesor ahí en la galería de preguntas, pues puede arrancar un post-it. Si ve que Un poquito de censura si, sí, si hay alguna pregunta que se sale del parámetro, ¿verdad? bueno, podría pasar, ¿verdad? Pues, en principio no debería, no tendría por qué suceder si se han dado bien las instrucciones y si estamos en un grupo de personas, pues, respetuosas y normales, digamos, estudiantes, bien, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues, tenemos aquí una actividad que creo que puede ser muy útil, que nos ayuda a formar equipos entre estudiantes, que nos ayuda también a conocer a nuestros estudiantes y que ellos, entre ellos, también se conozcan y que tengan la confianza después de participar unos a otros. Esperamos, los invitamos a que la utilicen en alguno de sus cursos. No importa si es un curso muy técnico, o es un curso muy teórico, o es un curso, pues no sé, del tipo que sea, creo que este tipo de actividades siempre son valiosas para Y si la usan, cuéntenos. definitivamente, buen concepto. Gracias, Lisette, te agradezco mucho. Hasta luego.